Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este debate sociológico titulado Enfoques teóricos del conflicto y su impacto en la estructura social, correspondiente al curso de corrientes de pensamiento sociológico. Soy Mauren Aragón. Hoy presentaremos a dos grandes representantes de la sociología. Karl Marx, quien plantea el conflicto como lucha de clases y motor del cambio social. George Simmels, quien lo concibe como una forma de socialización que puede fortalecer los vínculos entre las personas. Y hablaremos de Lewis Coser, que resalta sus funciones positivas dentro del equilibrio social. El propósito de este espacio es contrastar estos enfoques para comprender cómo el conflicto, lejos de ser solo una confrontación, puede transformarse en una fuerza constructiva que impulsa la justicia, la igualdad y el cambio en la sociedad. Damos inicio entonces con nuestro primer expositor, quien nos hablará del tema la lucha de clases como motor del cambio social. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, estimados colegas. Soy Karl Marx. Desde mi pensamiento sostengo que la historia de la humanidad ha sido, en esencia, la historia de la lucha de clases. Las sociedades se han dividido entre quienes poseen los medios de producción, o sea, la clase dominante o burguesía, y quienes solo cuentan con su fuerza de trabajo. Me refiero a la clase obrera o el proletariado. Estas desigualdades económicas son el origen de los conflictos sociales que impulsan el cambio. Durante la Revolución Industrial, el sistema capitalista enriqueció a unos pocos mientras empobrecía a muchos. Sin embargo, cuando los trabajadores toman conciencia de su situación y se organizan, pueden transformar esas estructuras injustas y construir una sociedad más equitativa. Ejemplo de ello son las luchas obreras que lograron derechos como la jornada de 8 horas y derechos como a sindicalizarse. Incluso hoy, las protestas por salarios injustos, igualdad y justicia social demuestran que la lucha de clases sigue viva y sigue moviendo la historia. La historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases. Gracias. Ahora seguimos con nuestro segundo expositor, que nos va a hablar del tema el conflicto como forma de socialización. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, soy George Simmels y para mí el conflicto no representa únicamente destrucción o separación. Considero que el conflicto es una forma natural de interacción humana, es un proceso que al mismo tiempo que divide también une. A través de los enfrentamientos las personas expresan sus diferencias, se comunican y muchas veces llegan a acuerdos que fortalecen los lazos sociales. En comunidad pequeña como una familia, un equipo, una comunidad, los desacuerdos ayudan a aclarar normas, reafirmar valores y a fortalecer relaciones. Entonces, para mí, el conflicto forma una parte fundamental en la integración social. La vida social necesita tanto de la cooperación que mantiene el orden como el conflicto, que generan movimiento y adaptación. En este sentido, el conflicto no debe verse como un mal, sino como una oportunidad para reconstruir y reforzar los lazos sociales. El conflicto es una forma de socialización que, al mismo tiempo que divide, también une a los individuos. Muchísimas gracias. Ahora hablaremos de Lewis Coser, del tema las funciones sociales del conflicto. Lewis Coser plantea que su principal interés ha sido comprender cómo el conflicto puede desempeñar un papel positivo dentro de la sociedad. A partir de los planteamientos de George Simmels, sostiene que el conflicto no destruye necesariamente el orden social. Por el contrario, cumple funciones esenciales para mantener el equilibrio y promover el cambio. Según Coser, el conflicto permite liberar tensiones, expresar inconformidades y generar innovaciones que fortalecen las instituciones. Asimismo, puede reforzar la identidad de los grupos
cuando las personas se unen frente a causas comunes, como ocurre en los movimientos feministas, ambientales o laborales. No obstante, advierte que los conflictos solo son funcionales cuando existen canales de diálogo y reconocimiento mutuo. Cuando se transforman en luchas de odio o exclusión, pueden llegar a destruir el tejido social. En síntesis, Coser considera que el conflicto es una fuerza vital para el progreso siempre que se regule y se oriente hacia la justicia. Como él mismo afirma, el conflicto puede ser fuente de adaptación y estabilidad cuando se canaliza dentro de los límites institucionales. Ahora daremos paso a una breve discusión entre nuestros invitados, donde cada uno podrá responder a las ideas de los otros autores y expresar coincidencias o diferencias. Quiero escuchar de manera breve al profesor Karl Marx. Adelante, profesor. He escuchado atentamente a mis colegas y tengo que decir que reconozco el valor de comprender el conflicto en todos sus niveles o en distintos niveles. Pero insisto, su raíz es eminentemente económica. Mientras existan desigualdades materiales, los demás conflictos serán solo expresiones de esa lucha principal. No habrá verdadera integración sin justicia social. Gracias. Quiero escuchar de manera breve al profesor George Simmons. Aprecio la visualización estructural del profesor Marx, pero considero que el conflicto no se limita en economía. También ocurre entre personas o en grupos por valores, económico o poder simbólico. En muchos casos, estos conflictos fortalecen la cohesión social en vez de destruirla. Gracias. Sin embargo, Lewis Coser coincide parcialmente con las posturas del profesor Marx y el profesor Simmel. Reconoce que el conflicto tiene raíces no solo económicas, sino también emocionales y culturales. Sin embargo, resalta que lo verdaderamente importante es la manera en que se gestiona. Si el conflicto se canaliza dentro de las instituciones, puede renovar el sistema social en lugar de derribarlo. Gracias a los dos por sus aportes. Queda claro que aunque difieren en sus interpretaciones, todos coinciden en que el conflicto cumple un papel esencial en el desarrollo social. Ahora, queremos complementar y aclarar nuestras inquietudes con las siguientes preguntas. Profesor Marx, ¿considera que las luchas de clases siguen siendo el principal motor de cambio en el mundo actual? Sí, sin duda, mi querida moderadora. Aunque las formas de trabajo y de capital han cambiado, las desigualdades persisten. Hoy la lucha de los trabajadores informales, las mujeres o de las minorías reflejan el mismo conflicto de fondo, la búsqueda de justicia frente al poder económico. Las luchas de clases continúan, solo que se adaptan o adoptan nuevos rostros y nuevos escenarios. Gracias. Profesor Simmel, ¿cómo saber cuando un conflicto fortalece las relaciones y cuándo las debilita? El conflicto se vuelve negativo cuando se pierde la posibilidad del diálogo. Si las diferencias se transforman en odio o violencia, entonces el proceso deja de integrar y se vuelve y se convierte en destrucción. Pero el conflicto se puede manejar con comunicación y respeto, se pueden renovar los lazos sociales y fortalecer las relaciones. Gracias. Según Lewis Coser, un conflicto cumple una función positiva cuando las instituciones permiten expresar los desacuerdos y adaptarse al cambio. Para él, los conflictos que se reprimen o se ignoran pueden volverse destructivos. En cambio, aquellos que se abordan mediante el diálogo y la participación fortalecen la sociedad y contribuyen a su equilibrio. A manera de cierre, hemos escuchado tres perspectivas valiosas que nos ayudan a enfrentar el papel del conflicto en la sociedad. Karl Marx nos recordó que los conflictos reflejan las desigualdades estructurales y que la lucha de clases es motor de cambio histórico. George Simmels
nos mostró que el conflicto también puede unir y renovar los vínculos sociales. Lewis Coser señala que los conflictos bien gestionados contribuyen al equilibrio y a la adaptación social. Desde mi perspectiva, como estudiante de sociología, mujer con discapacidad y madre cabeza de hogar, creo que el conflicto también representa la oportunidad de exigir inclusión, equidad y transformación. Cuando se aborda desde el respeto y la comunicación, el conflicto no divide, enseña, transforma y fortalece. Agradezco a mis invitados y a quienes nos acompañan. Con esto, damos por concluido nuestro debate. Muchísimas gracias. Placer.